Bienvenidos a todas y a todas, ¿verdad? Al tercer encuentro del Diplosan, módulo 1, que tiene como nombre Marco Político Estratégico de la SAN en Honduras. Primero, pues dar gracias a Dios, ¿verdad? Por tenernos reunidos esta mañana y poder fortalecer nuestros conocimientos. Bueno, seguir indicaciones, por favor. Micrófonos y cámaras apagadas para los estudiantes. También seguir indicaciones de su participación al final de las ponencias o cuando el catedrático lo indique, ¿verdad?, para su participación. Informar que se va a colocar un link por el chat del Diplosan para corroborar sus datos, por favor. Así que cuando puedan, tengan un espacio, puedan dar clic y llenar cada uno de los solicitados del link. Pues esta mañana tenemos el gusto, ¿verdad? Y el honor de tener la participación de la doctora Susan López en representación de la UCSAN. La doctora tiene una maestría en seguridad alimentaria y una experiencia de 15 años en este tema, ¿verdad? Entonces, lo cual solicitaría a todos los estudiantes poner su atención. Y igual manera, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o duda, hacerla hasta el final de la ponencia o hasta que ella lo indique. Doctora Susan, muy buenos días. Un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias, muy buen día, Fanny. Bueno, agradecerles por esta determinación de poder dar esta primera clase en cuanto al marco político y la gestión territorial. Y muy buenos días a todos, compañeros. Es un grupo bastante extenso, lo cual es muy bueno y da muy buena visión del trabajo conjunto que se está realizando con todos estos actores que están desarrollando este diplomado, y felicitarles más bien a todos los actores, tanto al CUNORI de la USAC, a la Universidad Pedagógica, al Progresan, a la Unión Europea y la misma UTSAN, la misma mancomunidad. Entonces, es un placer estar aquí. En el caso de mi presentación, Fanny, yo sí preferiría que si van teniendo alguna duda en el momento que voy realizando la presentación, pues que los estudiantes vayan consultando inmediatamente. Por cuestión de tiempo, porque como había delineado anteriormente, pues estoy un poco limitada, por lo menos el día de hoy. Entonces yo no quiero que se vayan a quedar con todas esas dudas al final. Entonces yo preferiría que sí, que lo demos de entrada. Si tienen una duda, pues me van consultando, por favor. Ok, doctora, vamos a estar también pendientes del chat por si tienen alguna pregunta o duda, yo se la hago llegar. Perfecto, muy bien. Fanny, ¿yo comparto la presentación o ustedes la colocan? Como usted desee, doctora. Ok, si gusta, entonces la coloco acá de una vez. Ok. ¿Me avisan si está en modo de presentación, por favor? Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días, compañeros, nuevamente. Pues es un placer para todos nosotros pues estar en este encuentro, compartiendo con ustedes un poco la experiencia de cómo se ha desarrollado todo el marco político de la SAN, específicamente la política de seguridad alimentaria y nutricional. El objetivo de hoy, pues justamente va orientado hacia eso, a explicarles un poco cuál es el contenido a lo interno de la política y qué acciones se están desarrollando en la actualidad. Y respecto a cómo debería estarse haciendo la planificación municipal, es un proceso que está en construcción, por tanto, todos los que estamos aquí vamos a ser parte justamente de esa construcción, y comentarios, observaciones, recomendaciones más bien pueden ser bienvenidas en ese sentido, porque son un instrumento que prácticamente pues va a iniciar. Miro que está Ramón Torres acá de Gobernación y Justicia. Él ha sido parte del equipo justamente de esta construcción que está todo en camino. Entonces, Buenos días. Buen día, Ramón, un gusto. Él en algún momento pues podrá apoyarles en esos espacios que yo no pueda estar en el resto del diplomado. Pues él tiene una amplia experiencia, conoce muy bien la temática y claro, pues está por parte de Gobernación haciendo todo el trabajo del municipio. Entonces
yo les digo, absórbanlo a él también, aprovechen ese recurso que tienen ahí en el diplomado para abusando de su confianza, Ramón, es un recurso que sí se tiene que aprovechar en términos de gestión y de planificación municipal. Entonces, dicho esto, pues me oriento un poco hacia el tema de la política. Si tienen dudas, entonces las escriben y que Fanny me las haga llegar en el momento. Y bueno, la política, cabe resaltar que la política de seguridad alimentaria y nutricional, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero esta política pues parte de una estrategia nacional de seguridad alimentaria que ya data del año 2010, pues su construcción en el 2010, y esta estrategia sufrió un problema y es que no tuvo un plan de implementación, por tanto era una estrategia declarativa nada más. No tenía presupuesto, tenía un plan de acción apenas para 2 años y era con un horizonte de largo plazo, entonces por tanto no era una estrategia operativa. En el 2016 entonces se decide, no solo por el tema de implementación, sino porque también las prioridades en ese momento del 2010 al 2016 cambiaron. Por ejemplo, empezaron a resaltar los temas de enfermedades no transmisibles, el tema de cambio climático fue mucho más fuerte a nivel mundial, el tema de la agenda de los ODS, por ejemplo. Entonces fueron cambiando las necesidades y fueron cambiando en este sentido las prioridades que en ese momento en la estrategia, en la ENSAN famosa, no estaban planteadas. Entonces esto nos obliga a poder actualizar ese marco político, pues para eso está la UTSAN, para coordinar todas las acciones en cuanto a la implementación y por tanto debemos tener ese instrumento de política bien estructurado. Se hace el proceso a partir del 2016 con una decisión política. Y durante 2017, 2018, que es cuando se aprueba a finales del 2018, se hace todo un proceso de construcción masiva, podemos decir, de participación con todos los actores, tanto a nivel nacional como a nivel regional, que es el espacio hacia donde nosotros estábamos en ese momento vinculados a través de las mesas regionales de seguridad alimentaria, en el marco de los consejos regionales de desarrollo en 8 regiones. Y fue un proceso altamente participativo. Aquí no hubo voz técnica de escritorio, sino que fue meramente el pensar y sentir de todas las necesidades que se planteaban en estos espacios. Entonces surge esta Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Piensan 2030, como le llamamos nosotros, 2030 porque el horizonte va orientado hacia el cumplimiento también de los ODS. Y entonces ese es el horizonte. Sin embargo, sus planes de acción pues sí se marcan de manera quinquenal para poder hacer una evaluación en cuanto al cumplimiento de la política y ver realmente si estamos incidiendo y si estamos generando un impacto. Entonces sus planes de acción tienen horizontes de 5 años, son quinquenales. Ya al finalizar el 5º año, pues debe haber un proceso de evaluación de la política pública para realmente ver si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en la política y estamos moviendo o no indicadores, por lo menos los que sepamos que son sensibles de movilización en el corto plazo. Siendo así, pues entonces bajo todo este proceso se crea esa política con este gran objetivo general, que es justamente contribuir a garantizar esa seguridad alimentaria, que aporte el derecho de todo humano para poder disponer, acceder, consumir y utilizar los alimentos de esta manera progresiva, permanente y oportuna. Haciendo especial énfasis en aquellos que tienen mayor vulnerabilidad. Eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos grupos que se plantean como no vulnerables, sino que prioritarios, según la establece la normativa del Estado, no hablar de vulnerabilidad, sino que hablar de grupos prioritarios. El documento de política, aquí al lado lo ven ustedes, entonces el documento tiene 2 partes, 3 partes de hecho. Está el documento de política, que es justamente delinear esos objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, cuál es el enfoque, cuáles son esos enfoques de esta política, cuáles son esos grupos priorizados que están establecidos, o sea,
La idea es igual, así como uno marca los ODS, no dejar a nadie atrás, pero obviamente dentro de este no dejar a nadie atrás hay grupos que necesitan especial atención, grupos que están en cierta categoría de inseguridad alimentaria y nutricional, a los que hay que darles mayor énfasis sin descuidar obviamente al resto de la población que está en una condición de seguridad alimentaria más estable. Entonces, el enfoque es a la totalidad, pero priorización de estos grupos específicos que vamos a ver más adelante. Y luego se divide en la parte de la estrategia, que ya es el cómo, es el mecanismo de cómo vamos a hacer cumplir ese gran objetivo y esos objetivos específicos que plantea la política de seguridad alimentaria. Entonces, nace la estrategia cuenta con 11 lineamientos estratégicos, que los vamos a ver más adelante, que van orientados desde fortalecer los mecanismos de institucionalidad de la seguridad alimentaria y nutricional, hasta temas específicos como sistemas alimentarios sostenibles, como el tema de enfermedades no transmisibles, como el tema de cambio climático, el tema de alianzas público-privadas estratégicas. Ahí poco a poco lo van a ir viendo. Son 89 medidas estratégicas que están vinculadas. La política establece, según la Ley de Seguridad Alimentaria, que así lo está establecido, 5 pilares y por tanto hay 89 medidas estratégicas que responden a esos 5 pilares, pero en su totalidad son 111 medidas estratégicas. El resto corresponden más al tema de institucionalidad de la seguridad alimentaria. 65 metas programáticas, que esto ya son sus planes de acción. La política, la estrategia tiene 2 planes de acción, un plan de acción y un brazo de ese plan, de ese gran plan de acción. El plan de acción de seguridad alimentaria y hay un brazo que sale de este gran plan, que es el plan de acción por la nutrición. Se decide hacer este plan de acción por la nutrición porque las acciones que hemos visto del Estado en su conjunto, cuando digo el Estado en su conjunto es la totalidad de los actores que están dentro del Estado, no solo gobierno. La mayor parte de las acciones durante décadas se han orientado hacia ciertos pilares de la seguridad alimentaria, dejando por un lado siempre el tema nutricional. Entonces, se decide con todos estos actores que participaron en este proceso, pues poder dejar delineadas dentro de un plan de acción acciones enfocadas a la nutrición específicamente, y me refiero a más acciones que van orientadas hacia lo que realiza el primer nivel de atención, por ejemplo, de salud, en esa vinculación de la ventana de oportunidad de los 1000 días de vida, por ejemplo, que son acciones que van directamente de la mano de la Secretaría de Salud, acciones, por ejemplo, que van relacionadas con la GNT, y un poco reforzar el marco rector de estas acciones específicas en nutrición bajo una sombrilla de seguridad alimentaria y nutricional. Y luego 30 indicadores nacionales, hay 5 que son directamente, son los indicadores macro de esta política, que son sensibles, que son específicos de nutrición, y luego una serie de indicadores que van orientados hacia cada pilar, hacia cumplimiento o no de cada pilar, que se recaban en los diferentes instrumentos nacionales. Es muy importante decir que no todos estos indicadores están dentro de la data nacional. Dependemos mucho de información externa, de datos externos, al no contar con información oficial que reporte esos datos, a pesar que los datos sí salen del país. Luego, y estos son los objetivos específicos, no me voy a orientar mucho en esto. Yo sí comentarles un poco, recién hasta hace 2 semanas se me dio la instrucción de poder facilitar esta clase y no estoy familiarizada con la plataforma, entonces es una tarea pendiente que tengo el día de hoy, poder hacer las consultas, Fanny, después, para poder vincularles todo el material que ustedes van a necesitar. No sé si ya tienen acceso a la política, sino pues hacerles el acceso a una plataforma y poderles poner otros documentos del marco legal, porque no solo es la política de seguridad alimentaria, hay otros instrumentos, decretos ejecutivos que no son legislativos, y que también es importante que ustedes los conozcan para la siguiente clase, que sería el tema de cómo se maneja el sistema de gobernanza de la seguridad alimentaria a nivel nacional y cómo hacia miras a cómo se va a manejar a nivel local. Entonces,
No me voy a enfocar mucho en esta diapositiva. Aquí lo que plantea son los objetivos específicos de esta política y que han amarrados a un objetivo por cada uno de los pilares. El primero, que tiene que ver más con el tema de gobernanza y esos mecanismos de articulación y coordinación a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, que es el ente encargado del tema, es el sistema ese político, técnico y de vigilancia, que son los 3 ejes que forman parte de este sistema. No sé si me escuchan porque me sale que tengo conexión inestable. Sí, la escuchamos, doctora. Sí. Ok, perfecto, gracias. Y bueno, entonces después vamos hablando cada uno de los objetivos orientados a cada pilar. Cada pilar, pues entonces tiene un horizonte hacia donde deberíamos estar justamente apostando, y así se convierten en toda esta serie de objetivos. Son bastantes objetivos específicos, pero se quiso procurar justamente que fueran orientados a cada uno de los pilares y un poco al tema de gobernanza, de cómo fortalecer esos mecanismos de articulación y coordinación en el marco del SINASAN. Estos son los enfoques. Obviamente debe tener toda política va orientada hacia enfoques, hacia principios, y estos son los que se establecen en la Piensan. El primer tema que justamente nace que es el quehacer de la USAN, y es cómo articulamos y coordinamos todas estas acciones para poder implementar esta política pública, y eso va desde la planificación a lo interno de cada una de las secretarías. Por ejemplo, en el caso de gobierno, cada una de las secretarías que tengan una planificación, presupuesto alineados a un marco político. Es un sueño, todavía sigue siendo un sueño para cualquier política pública, pero estamos en yo les decía ayer en otro espacio, estamos en un momento de creación de instrumentos. Ya estamos hablando al día de hoy sistema de gestión por resultados, y hay una normativa ya que justamente ya va empezando a hablar desde el nivel local hasta lo nacional, y a poder hacer esa vinculación y hablar de un sistema de gestión por resultado, de una planificación de abajo hacia arriba y viceversa. Entonces, esto nos permite ya un poco, y es una manera de articular y coordinar los sectores, responder a resultados y a productos específicos, y no mirar esa planificación como a lo que yo tengo como oferta institucional porque se me ocurrió, por ejemplo, sino que simple y sencillamente yo tengo que responder a un gran objetivo y resultado. Y eso, pues, estamos pasando de cierta manera por un buen momento. Los instrumentos, pues, se están creando. No debería ser a este tiempo, o sea, son décadas y décadas de planificación, y esto debería tener años ya, pero los procesos son lentos, el consenso ha sido lento, pero ya empezamos a mirar hacia eso. Entonces, de eso se trata el tema de articulación y coordinación, y un poco el tema de sistemas de información también, de cómo logramos vincular esos sistemas de información alineados a un solo sistema que pueda dar información relacionada con la seguridad alimentaria. Luego el tema de gestión descentralizada, no voy a ahondar en esto porque después hay una clase específica para esto. El tema de tomar el desarrollo sostenible e inclusivo, y aquí es los grandes instrumentos macros. Hay una agenda nacional de país para los ODS y la gran sombría de planificación nacional, que es el Plan de Nación y Visión de País, que ahorita justamente está en revisión. Ustedes saben que vamos a la siguiente etapa de Plan de Nación, como son 3 bloques, entonces ahorita se está evaluando para hacer el siguiente bloque de Plan de Nación. El tema de resiliencia y gestión de riesgo, que es un tema transversal, y sobre todo nosotros cuando estamos resiliencia específicamente, por ejemplo, a temas relacionados con cambio climático, por ejemplo, del que nosotros pues somos el segundo país más vulnerable en ese sentido. El tema de focalización, orientar las intervenciones, la planificación, la programación en base a una focalización, cosa que cuesta un poco poder alinear todas las intervenciones, y que va un poco amarrado al tema de la integralidad de las intervenciones. El financiamiento, aquí lo mencionaba, integrando lo local y lo nacional, que es otro gran bloque que tenemos todavía. El tema de innovación y el tema de participación ciudadana. El tema de enfoque de género, obviamente, como eje transversal, al igual que la seguridad alimentaria. Y el tema de contar con grupos priorizados, que lo vemos en la siguiente diapositiva.
Como les dije, es no dejar a nadie atrás, pero tenemos grupos priorizados que son los más en cualquiera de las condicionantes y de los pilares de la seguridad alimentaria, pues estos, principalmente los primeros dos son los más afectados, y luego con las mujeres también, cualquier condición de clima, de alimentación, de saneamiento básico, de todas estas condicionantes que están alrededor de la seguridad alimentaria y que se vuelva de cierta manera crónica, puede afectar directamente a estos primeros 4 grupos, por tanto se vuelven prioridad en atención. Entonces, sabemos pues en el caso de los niños, por esa ventana de oportunidad de los 1000 días, que es justamente cuando se genera esa etapa y es la principal etapa de crecimiento y desarrollo que tenemos nosotros durante todo el ciclo de vida. Esta es la principal ventana a la que nosotros debemos orientar las intervenciones y hasta que el cumplimiento de los 1000 días. Ahora se está hablando incluso de aumentar los días, justamente para poder tomar otra ventana que ya son los menores de 5 años, porque hay un crecimiento acelerado hasta los 2 años y luego aumentado hasta los 3 años y a los 5. Ya después las intervenciones que nosotros realicemos no impactan tanto en el estado nutricional porque ya lo que nosotros, lo que se debió dar en cuanto a etapa de crecimiento y desarrollo es en esa etapa. Lo que viene después en adelante es cuidar temas de sobrepeso, obesidad, obviamente el tema de hambre, porque, o sea, si yo descuido a un niño que ya tiene más de 6 años, por ejemplo, y este niño crece desnutrido, o en el caso que sea una niña, esta niña cuando sea su vida adulta, se embaraza y el círculo vicioso famoso de la desnutrición se perpetúa. Entonces, nace un niño o bien con sobrepeso y obesidad o bien con desnutrición y entonces estamos regenerando ese ciclo y eso es lo que queremos revertir. Personas con capacidades especiales, el tema de la tercera edad, porque tercera edad, pues los únicos programas de protección que se tienen nada más es el tema de jubilación, pero acceso a este tipo de acciones, de servicios específicos para ellos, es una población que está muy, pero muy abandonada. El tema de los indígenas y afrohondureños, la política, pues en algún momento se va a hacer una orientación, una versión que vaya con acciones vinculadas vinculadas a las necesidades planteadas por estos grupos. Obviamente el tema de pobreza y el tema de agricultura familiar de autoconsumo. En Honduras existe un mapa de inseguridad alimentaria y nutricional que toma este es un índice que toma varios indicadores de referencia entre las necesidades básicas insatisfechas, censo de detalle en escolares, lastimosamente censo de detalle en escolares, y aquí digo lastimosamente porque como el índice es a nivel municipal, la única información que se cuenta a nivel municipal sobre el estado nutricional y en este caso prevalencia en este caso retardo en crecimiento en los niños, no tenemos prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años. Entonces, para la construcción de este índice tuvimos que hacernos valer justamente de retardo de crecimiento en la población escolar. Que igual, si nosotros transponemos un mapa de pobreza, por ejemplo, y si nos vamos al análisis de los datos que tiene la Secretaría de Salud o que en algún momento ha tenido, prácticamente la tendencia es igual como que tuviéramos esas prevalencias de desnutrición crónica en los menores de 5 años, entonces el mapa como que sí prevalece. Entonces se saca este índice. Los índices más críticos, pues obviamente es toda la zona de Occidente, algunos municipios del sur de Honduras, algunos municipios del centro de Honduras, y esta es la que se vuelve son 182 municipios entre índice crítico, índice alto e índice medio. Esta es la priorización que está dentro de la política y que sigue justamente la planificación para poder desarrollar esas intervenciones. Son 182 municipios de los 298. El resto, pues como les digo, no es que no se realicen intervenciones, la política es para nivel nacional, para todo el mundo, pero ya cuando hablamos de poder sacar y mejorar esos indicadores, entonces la priorización se vuelve sobre esos 182 municipios, que son casi la mayoría del corredor seco, son 142 del corredor seco. ¿Cómo? ¿Cómo se llega partiendo
de las necesidades y poder acercar esa oferta institucional, esa oferta de todos los que somos parte del Estado, entiéndase cooperación internacional, ONGs, academia, sociedad civil, empresa privada, todos los que estamos alrededor de la temática. Entonces, tenemos condiciones de vulnerabilidad, tenemos condiciones de pobreza, y cómo nosotros acercamos todos estos instrumentos, partiendo del Plan de Nación, los lineamientos de esta política a través de la gestión y gobernanza descentralizada y desconcertada en algún momento, con acciones de formación de capacidades en temas de resiliencia y gestión de riesgo y un fuerte componente de educación alimentaria y nutricional. Entonces, según toda esta tipificación de población que está en inseguridad alimentaria grave, inseguridad alimentaria moderada, inseguridad alimentaria leve y seguridad alimentaria nutricional, que es el desarrollo humano sostenible y es el bienestar sostenible al que nosotros quisiéramos llegar, pues se tipifican intervenciones para poder ir atacando cada estadio. Entonces, en el caso de inseguridad alimentaria grave, debemos reforzar, por ejemplo, todos los programas y proyectos que van orientados hacia protección social, hacia infraestructura social básica y el tema de acceso a empleo. En inseguridad alimentaria moderada deben ir orientadas más con un enfoque ya de sistemas agroalimentarios. Siempre prevalece el tema de protección social, siempre el tema de acceso a infraestructura, pero ahorita ya no solo infraestructura social básica, sino que empezar a hablar en este momento de servicios socioproductivos. Aquí ya hay una mejora en cuanto a la condición, y el tema de permanente, el tema de acceso a empleo. En inseguridad alimentaria leve, pues se plantea ya un tema de desarrollo económico, un tema de consumo saludable con innovación en seguridad alimentaria, siempre el tema de acceso a infraestructura y servicios socioproductivos, el acceso a financiamiento y mercados. Ya es otra tipología, ya las personas que están en este estadio pues ya tienen acceso a este tipo de acciones, y el acceso a empleo, hasta llegar a este tema de seguridad alimentaria y nutricional, que esperamos nosotros desarrollo sostenible, el tema siempre ¿cómo se llama?, de formación de capacidades en todos los estadios, en los diferentes niveles. Y pues como le digo, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Poder orientar toda esa planificación y que venga de esa demanda de necesidades desde lo local, para poder bajo este esquema pues ir orientando todas las intervenciones y que al final sí podamos reducir o mejorar esos indicadores que todavía pues para el caso de Honduras siguen siendo muy altos a nivel de la región latinoamericana. Pues Honduras tiene la segunda prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años más alta, por ejemplo, y así el tema de pobreza. O sea, son muchos temas a nivel de condicionantes y temas estructurales que se deben cambiar, pero para eso es un tema de trabajo conjunto. El tema de articulación y coordinación es básico. Sin eso, pues intervenciones que vengan aisladas pues podrán hacer mejoras a nivel de procesos, tal vez, pero a nivel de impacto pues muy poco se puede hacer. Estos son los lineamientos famosos de la política. No sé si alguna pregunta hasta el momento. Sí, doctora, tenemos 3 preguntas. Voy a hacer la primera. Ok. Cristian Gómez pregunta: quisiera saber en qué lugar de Honduras o municipio se maneja esta política de SAN. Ok. Contestándole a Cristian, mucho gusto, Cristian. ¿De qué municipio es, Cristian? De Daniel Paraíso. De Daniel Paraíso, ok. Bienvenido, Cristian. Sí, miren, como les comenté al principio, la UTSAN tiene su quehacer a nivel nacional. Hay todo un sistema nacional de seguridad alimentaria que parte de un marco político. Luego hay un marco técnico que es el COTISAN, eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Hay un marco de vigilancia, y en el nivel subnacional nosotros tenemos, en el marco de los consejos regionales, las mesas regionales de seguridad alimentaria. En estos espacios son espacios de diálogo, de concertación, de consulta, donde así como están representados a nivel de COTISAN, que estamos todos los actores, a ese espacio regional también llegan autoridades municipales, llegan empresas privadas, por ejemplo, la zona de la región del Golfo, por ejemplo, que es pura zona privada, bastante, dependiendo de la localidad, de la región, así va a ser el tipo de actores que llegan. Las universidades,
bueno, cooperación internacional, ONG, sociedad civil, asociaciones de productores, toda una infinidad de actores según la diversidad, como les digo, va a depender de la zona, de lo que haya en ese momento en la zona. Y en estos espacios, en 8 mesas regionales, 6 mesas regionales, se hizo todo un proceso de no solo de socialización, sino que de construcción. Y dicho sea de paso, en este proceso de construcción participaron la mayor parte de los alcaldes o incluso a nivel de mancomunidad, representantes a nivel de mancomunidad que en ese momento, 2017 específicamente, estuvieron en ese proceso de construcción. Entonces, la política sufrió esos 2 eventos de construcción y socialización donde hubo intervención de varios alcaldes o representación de municipios, de autoridades de municipios, ahí a nivel de mancomunidades también que forman parte de esos espacios. Por otro lado, dentro de la estructura de la UTSAN, nosotros tenemos técnicos regionales que están orientados hacia atender a estas mesas regionales y ahora un poco más hacia el enfoque de mancomunidad. Es poco personal, entonces obviamente el área de intervención es regiones y cuando se puede a nivel de mancomunidades. Y a través de este equipo de técnicos regionales es que nosotros hemos logrado poder llegar a estos espacios, por lo menos a nivel de mancomunidad. El municipio, a nivel de municipio, pues tenemos ahorita una intervención bastante fuerte que de hecho ya está finalizando, yo creo que todos la conocen, pues el Eurosan Occidente, donde se trabajaron 64 municipios en 10 mancomunidades y ahí hubo un proceso bastante fuerte de poder socializar esta política. ¿Qué es lo que viene ahorita? Es continuar con el proceso de socialización porque 8 mesas regionales de 16 que deberíamos tener, pues es la mitad del país y no es en todos los municipios que nosotros hemos logrado llegar. Por lo menos en estos espacios de concertación es como el espacio donde nosotros hemos podido insertar. Pero, y ahora también a través de una nueva intervención que no sé si ustedes ya tuvieron acceso a esa presentación del Eurosandel, que suma a otros 39 municipios, donde van a haber intervenciones en nutrición específicamente y orientadas hacia la planificación de acciones en seguridad alimentaria que tienen un poco que ver con el tema de gestión territorial que les mencionaba al principio. Y así vamos avanzando poco a poco, pero sí, o sea, son 298 municipios en donde deberíamos tener esa presencia y tener esa socialización y que los municipios, ¿cómo se llama?, conozcan y puedan hacer de repente acercamientos para acercar esa planificación hacia una política que tiene objetivos bien marcados. No sé si con eso respondo, Cristian. Sí, muy claro, muchas gracias. Vaya. La otra pregunta, Fanny. Iliana Gabriela pregunta, ¿podría reforzar un poco más sobre el plan de los 100 días? Ok, la estrategia de los mil días. Perdón, 1000 días. Sí, la estrategia de los 1000 días es una estrategia mundial a raíz de la, no me recuerdo qué número de la Asamblea Mundial de la Salud, se saca una resolución donde justamente por estos aspectos que yo les mencionaba, de que el cuidado principal debe ser sobre esta principal etapa de crecimiento que tenemos nosotros de la vida, se va orientado hacia 1000 días. 1000 días quiere decir desde la etapa de concepción de la madre hasta que el niño cumple justamente los 2 días. Ahí exactamente hay 2000 días que, refuerzo nuevamente, es la principal etapa de crecimiento y desarrollo que puede tener un ser humano. Entonces, esta estrategia de los 1000 días, muchos países la tomaron. Países como Guatemala, por ejemplo, hizo su propia estrategia. Brasil hizo su propia estrategia de hambre cero, por ejemplo, basándose en esta estrategia. La estrategia lo que le establece es que para poder cuidar ese estado nutricional y la condición nutricional de esta población que era prioritaria, que sigue siendo prioritaria, deben hacerse intervenciones integrales en temas de lactancia materna, suplementación de micronutrientes, el tema de fortificación de alimentos, alimentación complementaria, alimentos complementarios, que es diferente a fortalecer los mecanismos de alimentación complementaria una vez inicia la alimentación complementaria como tal, el tema de vacunación,
el tema de reforzar las enfermedades, las atenciones de las enfermedades prevalentes de la infancia. Entonces, son una serie de intervenciones que los estados se comprometieron a través de estrategias, planes, programas para poder orientar justamente su planificación en esta famosa ventana de oportunidad de los 1000 días. O sea, darle prioridad, incluso desde la preconcepción, o sea, cuidar al adolescente en este caso, porque sabemos que, bueno, nosotros en el caso de embarazo en adolescentes tenemos tasas bastante altas en cuanto a temas de embarazo en adolescentes. Entonces, empezar a planificar con acciones educativas desde la preconcepción hasta el cumplimiento de los 2 años del niño. Entonces, esto quiere decir un primer nivel de atención en acciones de salud reforzado, y estas son acciones específicas en nutrición, y alrededor de estas acciones específicas en nutrición, reforzar esas acciones sensibles a la nutrición que ya tiene que ver con agricultura familiar, el tema de saneamiento básico y todo lo que está alrededor que no es específico en nutrición. No sé si queda claro. Sí, sí, muy claro. Muchísimas gracias. Vaya. Y la última pregunta para avanzar. Jesús Galeano pregunta, ¿a nivel municipal existe un marco legal para asignar fondos para el cumplimiento de la política de la SAN? Miren, estamos en ese proceso justamente, tal vez aquí también Ramón me apoya desde la óptica de gobernación y justicia, qué es lo que se está haciendo. Nosotros la idea ahorita con esta política, pues obviamente es pasar a ese nivel de planificación municipal. Hay todo un marco legal a nivel de planificación municipal que orienta, y ustedes que están más allá, pues saben que existen todos estos procesos de planificación municipal. Al día de hoy, ninguna política, bueno, Gobernación con Amón está haciendo ejercicios con el tema de educación, y ahí sí le pediría después a Ramón que refuerce esto. Ninguna política al día de hoy tiene estas metodologías y mecanismos para poder insertar estos temas a nivel de cascada desde la planificación nacional hasta la planificación municipal. Y la idea con esta guía de gestión territorial, justamente sumándose a todo este marco legal, ya salió un decreto que tiene que ver con el tema de los PDM. Entonces, tomar de referencia porque eso es lo que está en media ahorita, para poder vincular cómo insertamos nosotros el eje, porque al final sí se tiene que manejar como es. Entonces, cómo nosotros planificamos las acciones de seguridad alimentaria en toda esa planificación. Entonces, es un proceso que está en construcción, no tenemos una guía, hay un ejercicio que se ha realizado desde el año pasado, pero está como les digo, en proceso todavía. Ahora que salió esta nueva normativa de los PDM, pues entonces tenemos que hacer un nuevo ejercicio para apoyarnos justamente hacia ese marco legal, y que justamente todo vaya orientado bajo ese sistema y enfoque de gestión por resultado. No sé si Ramón pudiese apoyar un poco más con la visión de gobernación. Sí, claro que sí, Susan. Muy buenos días a todos y todas, y gracias, Susan, por darme esta oportunidad de apoyar a estos procesos, porque son importantes. Dentro del marco legal, ¿verdad? Como decía Susan, hay un aspecto también importante que hay que considerar, que son las disposiciones generales de presupuesto. Ahí es donde se designa, pues, cómo debe de ser la distribución en base a ciertos temas. Y como menciona Susan, pues ahorita, con base en la normativa de planificación de gestión por resultados, eso nos va a ayudar ahora a poder orientar un poco más la inversión que debe de haber en estos temas. Recuerden que aquí estamos todavía en una crisis, claro, tal vez no tan aguda como el año pasado, que vivimos el tema de la pandemia y también el tema de 2 desastres naturales que afectaron mucho al país. Si hubieran habido, ¿verdad?, acciones planteadas en un plan de desarrollo municipal que también contemple temas de gestión de riesgos, y el aspecto importante ahorita, como mencionamos en este diplomado, el tema de seguridad alimentaria, todo de una manera integral, tal vez las acciones hubieran sido mucho más efectivas, no hubiera habido tal vez tanta situación, digamos, de problemas, ¿verdad?, que hubieron en algunos lados, tal vez que no tenían suficientes alimentos, que no había de alguna manera cómo poder fomentar la economía interna, etcétera, ¿verdad? Todos esos aspectos. Entonces, a través de la nueva normativa de planificación por resultados,
vamos a ir orientando todas esas acciones, la seguridad alimentaria como un eje primordial y básico para estos procesos, y que va a contribuir entonces a poder alinear la planificación con el presupuesto municipal. Ya estamos también trabajando ahorita con el tema de la normativa, lo plantea, la metodología para la planificación presupuestaria participativa, que va a ayudar a que las mismas comunidades identifiquen todas esas acciones que son importantes para su desarrollo humano y social también, ¿verdad? Dentro de una comunidad, y que facilite entonces que las inversiones que va a hacer la municipalidad se alineen a todo eso. Entonces, Susan lo acaba de mencionar, estamos en un proceso de poder construir todas estas metodologías o estos lineamientos que queremos brindar, y siempre, claro, la Secretaría de Gobernación va a estar velando porque esas acciones, en primer lugar, que se identifiquen en el Plan de Desarrollo Municipal y las inversiones dentro del presupuesto municipal puedan estar siendo supervisadas a través de una buena veeduría social y a través de un buen acompañamiento técnico, ¿verdad? Por parte de la municipalidad, y también por esa capacidad política y técnica que también que tiene los alcaldes y los representantes de la cooperación, de las corporaciones municipales. Entonces, en base a la planificación se van a construir todos estos lineamientos, que debe ser una planificación integral y que debe de tener como eje principal este tema de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con derechos humanos, todo lo que tenga que ver con el tema de gestión de riesgos, que tiene que ver ligado mucho con esto de ambiente que Susan mencionó cuando mostró el mapa de inseguridad alimentaria. Si ustedes ven, la mayoría de esos municipios están prácticamente en el corredor seco, ¿verdad? Entonces hay ciertas acciones que también tenemos que ver para generar un buen cambio también climático, contribuir, porque eso es lo que ha afectado, ¿verdad? Es cierto, hay algunos lugares donde hay mayor o menor precipitación de agua, pero también hay lugares donde tenemos que nosotros buscar las alternativas y todo para poder entonces, cuando llueva, poder almacenar y poder distribuir y poder hacer con el agua muchas cosas que son básicas y necesarias, ¿verdad? Para el ser humano. Entonces, en conclusión, sí, la Secretaría de Gobernación, conjunto con estos procesos que estamos siguiendo con la UTSAN y la Secretaría de Salud y otras instituciones, estamos apostándole a que estos procesos de planificación sean la base, ¿verdad? Para poder entonces orientar mucho mejor las inversiones y satisfacer esa demanda comunitaria en estos temas, ¿verdad? Mejorar la condición de salud, mejorar la condición de nutrición, mejorar la condición de talla y peso de los niños, mejorar la nutrición de las mujeres en estado de embarazo, mejorar que la gente tenga en su casa alimentos, ¿verdad? Producidos y generados localmente, y que también pueda haber un componente de mejoramiento económico, ¿verdad? Porque se puede dinamizar la economía a través de estos procesos y darle a la población esa oportunidad de poder participar y de poder ser también corresponsable en todos estos procesos también, porque hay que incluirlos. La participación ciudadana es algo esencial y nos ayudaría a poder entonces tener esos, poder ayudarle a las mismas autoridades locales a poder enfocar mucho mejor el desarrollo y pasar de municipios de menos de categorías pues tipo C y D a poder llegar a un tipo de municipio con mayor desempeño, ¿verdad? Tanto en el desarrollo del municipio como en el desarrollo de su municipalidad. Con esto, Susan, entonces me quedaría. Gracias. Y ahí está siempre la orden. Gracias, Ramón. Ya ven por qué les digo que tienen que absorber a ese compañero que tienen ahí. Muchísimas gracias, Ramón. Y en efecto, lastimosamente, vamos con efectos, con acciones retrasadas, porque estos son temas que bueno, la planificación es cambiante, pero nunca se ha visto esa vinculación de lo nacional hacia lo local y que la demanda suba más bien hacia arriba y no al revés, que se partamos de la oferta que ofrece lo nacional. Entonces, esas cuestiones debieron resolverse por los siglos de los siglos mucho antes, pero creo, como les mencionaba anteriormente, creo que estamos en el momento
de que gracias a Dios ya se han creado estos instrumentos de planificación, de cómo vincular esa planificación por resultado amarrado a un presupuesto que va hacia gestión por resultado también. Entonces, yo creo que esto era un sueño que teníamos todos los que estamos trabajando en temas que van orientados hacia la planificación. Y pues ojalá que pronto podamos ver que todo ese marco normativo ya esté implementándose con acciones orientadas hacia cumplimiento de, por ejemplo, hacia la mejora de la seguridad alimentaria, temas de género, de cambio climático, o sea, todo este tema de planificación en base a nuestra vulnerabilidad, pues poder partir de esa planificación municipal con presupuesto, sobre todo para que a nivel de autoridades municipales entonces se puedan hacer acciones también a nivel local desde su potestad y justamente bajo ese marco de planificación y de presupuesto. Pero la ventaja, Susan, Sí. La ventaja, Susan, de eso que acabas de mencionar del presupuesto ligado a la gestión por resultados es que va a ser participativo. Así como la gente planificó, de esa misma manera va a planificar también su presupuesto y va a estar encima también de la ejecución de ese presupuesto, para que los programas y proyectos, ¿verdad?, que también se van a implementar, tengan un buen monitoreo y acompañamiento y después evaluar los impactos que uno espera. Esos impactos que les mencioné, ¿verdad?, de mejorar las condiciones que estaban hace 2, 3, 4, 5, 6 años atrás, ahora con mejores condiciones en todo. Totalmente, gracias Ramón. Y bueno, estos son los 11 lineamientos que plantea la Piensan. Los lineamientos justamente es un poco delinear la estrategia de cómo vamos a llegar a cumplimiento de esos grandes objetivos que se plantean en la política. Ya los lineamientos ya empezamos a hablar de la estrategia como tal. Entonces aquí dividimos el documento. Y los lineamientos, como les mencioné al principio, van desde temas de aspectos de mecanismos de articulación hasta temas específicos como servicios básicos. Y aquí los vamos a leer cada uno. El primero, que habla sobre la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, que es el sistema de gobernanza de la seguridad alimentaria en el país, y poder consolidar como un mecanismo de articulación y coordinación. El sistema como tal tiene sus debilidades aún al día de hoy. Hay que trabajar constantemente y hacer un fuerte plan de incidencia para que el tema de seguridad alimentaria se vuelva una prioridad política y por tanto se inserte en la agenda política del país. Entonces ahí, y eso es trabajar sobre todos estos actores para que vaya subiendo ese nivel y darle la prioridad que se merece el tema de seguridad alimentaria. Entonces, a eso se refiere un poco. El tema de la gestión descentralizada de la SAN, que es un poco lo que estamos hablando ahorita, de cómo, y no solo el tema de gestión descentralizada, sino que más el tema de cómo logramos esa planificación con todos los aspectos que les acaba de mencionar Ramón, a través de procesos, importante a través de procesos participativos. Fanny, yo creo que hay algo ahí, no sé si hay alguien en el chat o no sé, si hay alguna consulta, me avisa porque no estoy pendiente del chat. Sí, no se preocupe, doctora. Ok, gracias. El tema, se insertó aquí un tema porque creo que fue la mesa del Valle de Sula, que definió este lineamiento de diseñar e implementar una estrategia nacional de educación alimentaria y nutricional. Como les decía, cada mesa regional planteó sus necesidades y, por ejemplo, en el caso del Golfo, de la mesa del Golfo, la principal necesidad pues justamente era en cuanto al tema de acceso a agua y el tema de clima. Por tanto, se va vinculado un poco a temas vinculados a cambio climático y acciones que vayan hacia poder regenerar recursos naturales. Muy diferente a lo que planteó la mesa de Valle de Sula, donde es una zona totalmente industrializada y por tanto ellos se enfocaron más en el tema de normativa, de regulación de productos procesados y ultraprocesados y el tema de educación alimentaria. Entonces, todos estos lineamientos, como les digo, no fueron impuestos técnicamente. Sí, en algún momento se dio una orientación, pero al final todo iba por
por filtros, si la mesa decía en su conjunto, no me parece que nosotros debemos reforzar tal alineamiento, entonces esto es lo que se ve aquí el día de hoy. Al final es la voz de lo que se vinculó ahí a nivel local. Luego el tema de aumentar la cobertura, desde el punto de vista de acceso, es poder aumentar la cobertura de los programas, todo lo que tiene que ver con tema de protección social, mejorar ingresos, medios de vida de la población, que faciliten justamente el acceso de los alimentos y poder hacer mejoras en las condiciones nutricionales de los grupos intervenidos. Aquí nace un lineamiento que es el que se convierte después en el plan de acción por la nutrición y es justamente impulsar ese plan de acción por la nutrición del plan de acción SAN, que es el gran plan. Luego viene un tema 6, que también, como les digo, esto fue proceso de la consulta, es el poder crear y aplicar esos instrumentos normativos sobre la regulación de bebidas azucaradas y de los alimentos procesados y ultraprocesados. Aquí, pues, el país apenas está empezando con un tema de la normativa para el etiquetado frontal de los alimentos. Hay una propuesta ahí que la está liderando el ARSA y pues se viene comenzando y revisando ahorita el reglamento técnico centroamericano que también dicta normas a nivel de la región de los países del SICA. Entonces, está un poco incipiente este tema. Ahí vuelvo a lo mismo, hay que hacer bastante incidencia, hacerle ver a los tomadores de decisión, por ejemplo. Hay estudios que le dicen cuánto le cuesta tener al Estado personas con diabetes, personas con sobrepeso y obesidad y personas con desnutrición crónica, y que mucho tiene que ver justamente con los malos hábitos de alimentación. Entonces, es un factor asociado, no es el único, es un factor asociado, pero que sí influye bastante para el tema de sobrepeso y obesidad sobre las enfermedades no transmisibles. Entonces, es un tema de cómo venderles, hablarles desde el punto de vista de cuánto le cuesta al Estado tener este tipo de población, cuánto le cuesta en salud, cuánto le cuesta, cuál es el costo social de tener a población con enfermedades no transmisibles debido a un uso desmesurado de bebidas azucaradas y alimentos procesados por no tener una regulación en estos temas. Entonces, a eso se refiere ese lineamiento 6. Luego el lineamiento 7 que tiene que ver con los sistemas agroalimentarios sostenibles, poder hacer esa cadena de sistema alimentarios vinculando a todos los actores desde el inicio de la cadena y poder contar de forma permanente y suficiente en cantidad de calidad. Aquí, dicho sea de paso, es importante, ustedes ya saben, este año es la cumbre de sistemas alimentarios y previo a la cumbre se están desarrollando en los países diferentes diálogos a través de diferentes tipologías, donde los países pues van a delinear su visión al 2030 con acciones específicas hacia 3 años de cómo quisieran los países tener esos sistemas agroalimentarios sostenibles y establecer compromisos en esa cumbre. Entonces se está trabajando, igual aquí va a haber en algún momento, los diálogos tienen 3 fases, así como la política hay 3 fases. Primero se hace un diálogo nacional, luego en algún momento se va a pasar a una fase subnacional, no en algún momento, ya casi, o sea, esto en junio ya tiene que estar terminado. Entonces vamos a pasar a una fase de consulta que va a ser los espacios regionales, que es donde, como les dije inicialmente, donde tenemos representación de mancomunidades, de municipios y de todos los actores que están en el desarrollo local. Y para poder llevar esa voz en cuanto a cómo deberíamos y cómo nos vemos nosotros al 2030 en el tema del sistema, como hacer una hoja de ruta del país al cumplimiento de poder tener un sistema agroalimentario sostenible en sus diferentes cadenas. Luego el tema de fortalecer el SICA creo que también está, y ahí no sé, María Julia, creo que la licenciada Patti va a dirigir, que tengo entendido, un diálogo a nivel regional, siempre relacionado con la cumbre. Creo que hay diferentes niveles, nosotros en los nacionales, hay diálogos independientes que realizan cualquier, por ejemplo, academia puede decir, hoy muy independiente al gobierno y puede decir, yo voy a realizar un diálogo independiente sobre cualquier eje que está propuesto en la cumbre o lo que ellos definan. Entonces, a nivel regional tengo entendido que también se está delineando este diálogo regional. Gracias.
Luego se estableció también el poder fortalecer uno de los programas, más que todo por su cobertura, no tanto en aspectos nutricionales, porque como les mencioné anteriormente, la ventana de oportunidad y principal ventana de crecimiento y desarrollo justamente es antes de los 5 años, específicamente de los 2 años para atrás. Y en el caso de alimentación escolar, para tener esa cobertura nacional, pues se está tratando de fortalecer, aunque sabemos que el principal objetivo del programa es la asistencia escolar, evitar la deserción escolar. Entonces, se está tratando de trabajar este programa para que todas esas acciones de educación alimentaria, por un lado, el tema de poder insertar dentro de la currícula nacional básica, ya existe una primera etapa en el primer ciclo, pero poder entrar al segundo ciclo con acciones de educación alimentaria en las diferentes clases de la currícula nacional. Entonces, por eso se refuerza un poco el tema de del Programa Nacional de Alimentación Escolar y sobre todo por esa vinculación que ahora tiene. Antes el programa compraba los alimentos, que en algún momento solo fueron granos básicos, se compraba el alimento o se dependía muchas veces de donaciones. Ahora no, ahora ya está vinculado a compras públicas a nivel de agricultores y agricultores a nivel local, que va desde granos básicos hasta una diversidad de frutas y verduras según tengan la disponibilidad en la zona o en la localidad, en la aldea o en el municipio. Entonces, un poco a eso va referido este tema de poder fortalecer esa implementación. Desde el punto de vista de educación alimentaria, mejorando la currícula nacional, y por otro lado, el tema de acceso de productos a través de compras locales en una cadena de agricultores y agricultores que debe estar ahí a nivel local. Luego el tema de promover la resiliencia, el tema de gestión de riesgo, manejo de biodiversidad para la SAN y poder asegurar de esta manera los medios de vida de la población, promoviendo además la gestión comunitaria y equitativa del agua. El 10 que va con servicios básicos, infraestructura viaria y productiva que contribuyen integralmente a los pilares de la seguridad alimentaria. Y el último que tiene que ver con promover alianzas estratégicas público-privadas para poder alcanzar esta erradicación del hambre, reducir la inseguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Este de alianzas público-privadas va un poco enfocado más a temas de innovación, poder desarrollar ese tipo de alianzas para desarrollar mecanismos de innovación en seguridad alimentaria, que puede ser desde la óptica de agua, de formación de capacidades, de nutrición, de cualquier eje que esté vinculado al tema, pero que me represente un tipo de innovación que no se ha desarrollado en el país, o de repente alguna innovación que sí se ha desarrollado, pero que no ha logrado masificarse. Entonces, un poco hacia eso va orientado. Estos son los 11 lineamientos de la política que responden a esos 6 grandes objetivos específicos y a un objetivo general más macro. Cada alineamiento dentro de la estrategia tiene una serie de medidas que es un poco en cómo logramos llegar nosotros hacia ese alineamiento. Entonces, en el caso de consolidar el SINASAN, un poco se refiere a cómo nosotros fortalecemos las capacidades del CONASAN, del COTISAN, del COBISAN, de las mesas regionales, la planificación de las instancias, poder contar con planes, planes estratégicos de las instituciones, planes operativos y presupuestos con acciones vinculadas hacia la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces va un poco más en ese sentido. Cada uno de los lineamientos, como les menciono, tiene una serie de medidas que después estas medidas se traducen en acciones o metas, dentro del plan de acción. Las medidas, como les mencioné, son 111 medidas las que tiene el plan dentro de cada uno de estos lineamientos. Ahí ustedes van a poder ver cuando logren, si no es que lo han visto ya el documento de la política. Y de estas 111 metas, luego se traduce en 65 metas programáticas. No todas las medidas tienen metas, obviamente porque es un tema al final de presupuesto. La política cuenta con un presupuesto indicativo, no es un presupuesto aprobado, sino que indicativo. Hay muchas acciones que sí se están desarrollando porque las instituciones, cuando se hicieron los procesos de concertación y de consulta, y específicamente en el plan de acción, las instituciones velaron de que las acciones que ya tenían programadas en su planificación, por lo menos para los primeros 2 años, pues sí fueran insertas dentro del presupuesto, y eso pues hace ver que no necesariamente es un presupuesto indicativo, pero sí es necesario decir de que sabemos que hay brechas. Se está haciendo un análisis de cuál, ahorita justamente se va a empezar a hacer ese análisis
de cuál es la brecha en este momento de presupuesto para poder implementar los 310 millones, 311 millones que tiene, de dólares que tiene como presupuesto indicativo de la política. Como les digo, hay acciones, gran parte del presupuesto está establecido a través de los programas que ya se están desarrollando en el marco de la Alianza por el Corredor Seco, que muchos ya han terminado. El Eurosan Occidente y el Eurosan Del. Son presupuestos que ya están integrados, pero sabemos que hace falta mucho. Igual, es muy poco lo que se está vinculando acá con todo lo que debería hacerse a nivel nacional. Entonces, al final es un gran reto el cómo poder masificar y poder hacer ese, y yo insisto, el tema de incidencia a nivel político para que al final el tema se vuelva prioridad y se inserte en el presupuesto, porque de nada sirve un poco poder orientar las acciones o que desde los municipios, por ejemplo, orientemos acciones si al final no tenemos esa inyección de presupuesto para poder implementar todo lo que nosotros queremos en base al cumplimiento de esas necesidades, de abordar, perdón, esas necesidades locales y nacionales. No sé si hasta aquí tienen, perdón. Aquí una pregunta, no sé si quieren que lo hagamos al azar de los compañeros que estamos acá. En el caso, pensando en el contexto municipal de que cada uno, al municipio que cada uno representa y en base a las necesidades que ustedes ven reflejadas en sus municipios, y aquí hacemos una ronda de unas 3, 4 personas que puedan responder. Y en base a esos lineamientos de la política que se establecen, ¿cuáles de estos lineamientos considera son necesarios implementar en su territorio y por qué? Y si ve algún lineamiento o algún tema que no esté reflejado en esta política que usted sí considera necesario que pueda ser introducido como una política a nivel municipal. No sé si dejamos micrófono abierto o nos vamos después con el listado a ver quién me responde. Adelante. Buenos días, doctora. Me gustaría a mí participar. Adelante. Le voy a poner ¿tu nombre? Mario Mesa, de Patuca. De Patuca, Olancho. Bienvenido. De Patuca, Olancho. Bueno, pues la verdad, bueno, para decirlo así, esos 11 lineamientos son como quien dice la base de todo. Sí. Pero hay uno en principal y es el que en esta ocasión yo siento que nos ayudaría en gran manera a mejorar lo que es la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro municipio. Y me refiero al lineamiento número 4, que dice aumentar la cobertura de programas para mejorar el ingreso y los medios de vida de las poblaciones que faciliten el acceso de alimentos y mejora de condiciones nutricionales. Sí. Ok. Pues nosotros aquí en el municipio, por así decirlo, hablando directamente en él, ¿verdad? No hay cobertura de programas, o sea, no tenemos. A veces es falta de preocupación por parte de las autoridades, que nos enfocamos más en otros temas en el municipio, que sí son de importancia, pero que hay otras cosas en las que se puede también invertir, ¿verdad? Hay otras cosas en las que nos podemos guiar. La seguridad alimentaria la tenemos así como que de ladito. No, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. La seguridad alimentaria es como que no conocemos ni siquiera lo que es. Entonces, si voy a hacer por así decirlo, preocupación directa, interés, se pueden hacer estos programas, porque estamos mejorando, por así decirlo, para empezar, un hogar, una persona. Estamos mejorando un hogar, estamos mejorando la comunidad en general. Y eso me conlleva al desarrollo del municipio, del departamento y del país en general, ¿verdad? Y es con pocos pasos cómo se puede lograr esto. Entonces, si se tiene un programa bien diseñado y se dirige de la mejor manera, todas las personas van a tener acceso a alimentos. Esto va, como les digo, a conllevar al desarrollo en general de todo el país. Gracias, doctora. Gracias. Hola, buenos días. Buen día. Hola, Buenos hola. días. Les saluda Kenia Pérez desde Puerto Cortés. Ok, bienvenida, Kenia. Sumando, ¿verdad?, a la pregunta, por nuestra parte, identifico, para nosotros sería
el lineamiento 8, ¿verdad? Donde se menciona, dice fortalecer la implementación nacional del programa de alimentación escolar, pero sobre todo yo me enfocaría en articulación con las compras públicas a los agricultores y agricultoras locales, ya que es un tema bien delicado. Por ejemplo, nosotros como institución tenemos programas bien amplios, pero a veces lamentablemente no podemos apoyar al pequeño agricultor en compras porque están bien restringidas, porque hay una serie de documentación legal que se pide, entonces no le damos acceso al productor pequeño, ¿verdad?, a que pueda ofertar sus productos a nuestras instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan que se llama Chocolate Caliente, que es para niños en edad preescolar. Entonces, ¿cuánto nos gustaría a nosotros poderle comprar el chocolate a una artesana, a una familia? Pero ellos de repente el tema legal, ¿verdad?, nos dificulta. ¿Cuánto nos gustaría poderle comprar semillas o formos de plátano a un pequeño productor? Y entonces ahí, ¿verdad?, es un punto bien estratégico, ¿verdad?, y poder ser más abiertos a la hora de tratar con los agricultores. En Puerto Cortés tenemos un programa de desarrollo económico local y dentro de eso tenemos la unidad de extensión agropecuaria, entonces estamos bien amplios en el tema de seguridad alimentaria, pero este punto es bien importante, ¿verdad?, poder ser más flexibles a la hora de comprar, ¿verdad?, a los pequeños agricultores y que ellos puedan darse la oportunidad de incluirlos en estos procesos. No, y ahí yo le doy, Kenny, un ejemplo. Por ejemplo, ahora no se puede comprar si no tenemos las famosas facturas CAI. O sea, es todo un proceso legal para que un agricultor que esté en la aldea de San Juancito, a no sé cuántos kilómetros de allá, en el caso, por decirle, para que él pueda ser de esos agricultores o productores que pueda dar producto de alimentación escolar, pero está limitado justamente porque la normativa. Así es. Para poder tener usted ese recibo del recibo CAI famosa, tiene que cumplir una serie de requisitos que muchas veces esta gente que está súper lejos, sin condiciones de poder hacer todos esos trámites, al final lo alejan de todo este tipo de... Así es. Y no solamente la factura acá, sino que ahora se mantiene la solvencia fiscal mensual, que está vencida, que pagó esa cuenta, en fin, que tiene que estar registrado en 1000 cosas. Entonces, ahí le estamos cerrando la puerta, le estamos directamente cerrando las puertas al productor y permitiendo entonces que el productor sea objeto de abuso por parte de coyotes y que entonces nuestros alimentos se vayan de nosotros. Así es. Gracias, Kenny. ¿Alguien más? Porque estamos contratiempo. Sí. ¿Nadie más? Buenos días, doctora. Hola, buen día. Sí, le saluda Jesús Galeano desde Las Lajas, Comayagua. Hola, bienvenido, Jesús, mucho gusto. Sí. Mira, en el caso de nuestro municipio, yo creo que la parte de las alianzas público-privadas serían, sí, es lo que está haciendo falta, pues que la parte productiva pueda integrarse para poder elevar más que todo los índices de la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos mapeado, tenemos instrumentos, manejamos un programa donde tenemos 1080 mujeres en edad reproductiva y pesamos y tallamos los niños, llevamos un control, tenemos un control de 12 monitoras a nivel de 12 comunidades, educamos a las mujeres desde la parte de la citología y tenemos instrumentos para medir, donde nosotros medimos, por ejemplo, la talla, el peso del niño, si tuvo diarrea, qué alimentos consumió. Le damos consejería, pero la parte más complicada es el hecho de que es una cobertura extensa, pero los recursos son bastante limitados. Entonces, me parece a mí que las alianzas público-privadas son una buena estrategia
para poder cumplir de una forma correcta todos los lineamientos. Aparte de que, como ya mencionábamos anteriormente, la parte privada está bien establecida con toda la documentación que se necesita para hacer compras o para realizar algún tipo de donación, porque a veces las municipalidades tienen muchos compromisos, o a veces la parte también gubernamental tiene una cantidad de compromisos enormes y es muy difícil poder llegar a todas las comunidades y solventarles la parte de los problemas que ellos están teniendo en ese sentido. Entonces, la experiencia que nosotros hemos adquirido después de 2 años, hacemos asambleas comunitarias, entablamos conversaciones con líderes y hay un montón de estadísticas ahí. Pero al final, creo que hace falta que la parte privada pueda involucrarse de forma directa para que podamos cumplir ese objetivo de desarrollo sostenible, que es la parte de tener cero hambre en las comunidades. Sí. Gracias, eso. Me encanta que usted logró hacer el análisis sobre este pilar, porque o sea, el 11 al final, si usted no logra esa alianza público-privada, usted no va a lograr el resto de los pilares. Y ese es el espíritu del pilar 1, el pilar 2, que más a nivel local, y este último pilar que ya involucra de lo público a lo privado. Sin esos 3 pilares, el resto que son más específicos, temáticas específicas, pues poco o nada podremos hacer si no tenemos un mecanismo de articulación efectivo, si no tenemos la gestión y la planificación a nivel municipal y si no salimos a nivel público para poder hacer este tipo de alianzas público-privadas en miras hacia el cumplimiento de ese gran objetivo de garantizar o de promover, por ejemplo, la seguridad alimentaria y nutricional. Susan, dígame. Perdón, sí, pero para eso también debe existir una gran voluntad política. Sí. Y fomentar políticas públicas locales que permitan entonces hacer ese tipo de estrategias. Porque mire, en un municipio, la municipalidad no tiene los suficientes recursos. Uno, porque no tienen, digamos, esa captación primaria que deberían de tener y fomentar, que es el pago de los tributos por parte de los contribuyentes. Fomentar eso y generar confianza. Por eso es que volvemos al tema de la gestión por resultados. La gestión por resultados lo que va a generar es un valor público a la población. Y al generar ese valor público va a generar confianza, credibilidad y va a ser más fácil poder contribuir, ¿verdad?, con sus impuestos. Y también al ir generando este valor público, las autoridades locales, porque no me voy a referir solo al alcalde o a la alcaldesa, sino que la corporación municipal en pleno, debe de tener esa voluntad de poder establecer políticas públicas locales para poder establecer este tipo de estrategias e implementarlo. Si no, entonces la municipalidad, si solo se va a dedicar a recibir o a generar acciones solo con fondos de transferencia que ya saben que están condicionadas, que ya saben qué porcentaje va para esto, X o Y acción, y no tenemos bien claro una acción en el tema de la seguridad alimentaria, entonces las municipalidades siempre van a seguir haciendo proyectos que posiblemente no van a generar el impacto que uno espera. Entonces, la planificación es la base y de ahí, con la información que se genere, de ahí va a partir para todo. Una buena voluntad por parte de la corporación municipal va a contribuir a este desarrollo. Gracias, Ramón. Y a eso se refiere. Esos son los aspectos que van vinculados en este primer gran lineamiento, que es consolidar como un mecanismo permanente. Detrás de este lineamiento va un tema de gestión, de incidencia, de planificación. O sea, incidencia para, como usted dice, volver el tema una prioridad y que se vuelva agenda política a todo nivel. Todo eso va enmarcado justamente en ese primer gran lineamiento y creo que es donde tenemos en el caso de nosotros a nivel nacional para poder reincidir y poder posicionar el tema y de ustedes que están en la línea municipal para incidir a las autoridades municipales y que puedan ya con una serie de instrumentaciones, ya cuando tengan una óptica más amplia al finalizar el diplomado, de por dónde deben orientar, comenzando justamente por un tema de incidencia y de sensibilización y que la temática se vuelva
prioridad en sus municipios. Parte de eso prácticamente. ¿Cómo convencemos a nosotros, a un convencido que trabaja sobre el tema de infraestructura, por ejemplo, que no es esa la única vía de desarrollo, sino que el desarrollo es mucho más que eso? Y cómo vinculamos todos estos ejes que hemos planteado acá. Vamos adelantando, compañeros, porque sí, como yo le había dicho a Fanny que pudiéramos adelantar un poco mi presentación, porque a las 10 justamente tengo una reunión con el equipo de salud referente a la implementación de nutrición, vamos a hacer un análisis de cuánto se ha incidido al interno de la Secretaría de Salud en cuanto a los avances de este plan de nutrición. Entonces, es un espacio que tengo ahorita a las 10 de la mañana que ya les voy a comentar en la próxima clase esos análisis que desarrollamos. Estos son los lineamientos entonces, y luego de los lineamientos, como les mencioné, nacen una serie de medidas que son 111 medidas, 89 que responden a los planes estratégicos, a los ejes de la seguridad alimentaria, a los pilares de la seguridad alimentaria. Y estas medidas pasan después a un plan de acción, no todas, son 65 acciones que se traducen en metas a un horizonte de 2019 a 2023, con la idea de en el 2023, a mediados del 2023, poder hacer un ejercicio de evaluación, que esto ya corresponde a la Dirección de Monitoreo y Seguimiento dentro de la Coordinación General, que es quien debería estar evaluando la implementación de la política. Se hace ese ejercicio y se hacen los ajustes, ya sea al plan de acción, eso es una metodología que ellos sabrán establecer, si es un ajuste que se debe hacer a los planes de acción, a las medidas, a los lineamientos de la política como tal. Entonces, este plan de acción, pues, responde hacia eso, va con una visión de horizonte al 2030 justamente, atendiendo la agenda mundial de los ODS y en cumplimiento a todas esas metas que se han establecido. Honduras tiene una agenda nacional de ODS también, agarra no todas las metas que se establecieron, y sí estamos suscritos a los 17 ODS, pero no todas las metas y todos los indicadores, obviamente. Entonces, ese es un instrumento también que les voy a subir para que sirva de insumo de lectura para ustedes. Entonces, va con esa gran visión, y justamente el plan de acción que coloca en centro de atención la planificación y los presupuestos hacia estos grupos priorizados de la seguridad alimentaria. Y aquí vamos viendo cómo cada alineamiento, aquí al lado izquierdo van a ver el lineamiento. Estas que están en azul son algunas de las medidas. No quise poner todas las medidas porque son una cantidad exagerada, entonces eso va para lectura, pero sí, por ejemplo, las principales medidas. Por ejemplo, para el lineamiento 1, que tiene que ver con este mecanismo de articulación, habla de actualización del marco jurídico de la SAN. Es importante decir que la política de seguridad alimentaria y nutricional necesita hacer un proceso de revisión que actualmente se está desarrollando, porque se quedaron muchos elementos ahí. La política es una política orgánica, define justamente la gobernanza donde nace justamente el SINASAN. Entonces, le da roles a cada una de las instituciones y crea este mecanismo de gobernanza. Es nada más para establecer cómo se debe manejar el sistema. Sin embargo, hay elementos que deben revisarse, por ejemplo, el tema de los pilares, y vamos a seguir hablando de los pilares, si son esos pilares, por ejemplo, los enfoques que se le debe dar y otros aspectos que en ese momento, cuando se aprobó la política en el 2011, no fueron tomados en cuenta. Entonces, debe hacerse una reforma al marco jurídico. Habla de la planificación estratégica, y justamente orientada a esa planificación estratégica y operativa de cada una de las instituciones. Y la idea es poder contar cada año con cierto número de planes a nivel institucional que ya contengan acciones de seguridad alimentaria, y que es lo que estamos diciendo acá. Al menos que estas son las metas programáticas permítanme, de cada año. Entonces dice, al menos 5 sectores incorporan acciones SAN y destinan financiamiento de sus planes estratégicos institucionales. Y aquí se habla primero del sector agricultura, salud, educación, ambiente, gestión de riesgo y protección social. Al menos 3 instituciones nuevas acá incorporan en sus planes operativos. Aquí estamos hablando a nivel de plan estratégico, aquí hablamos a nivel de plan operativo, con presupuesto obviamente, y luego otra serie de metas específicas. Luego pasamos al lineamiento 2, lo mismo.
tenemos medidas, por ejemplo, como el tema de las mesas de seguridad alimentaria y nutricional, que son los espacios regionales, el tema de los planes de desarrollo con inversión municipal con acciones en seguridad alimentaria y nutricional identificadas, y que es lo que ampliamente Ramón explicó en su momento de cómo en algún momento vamos a llegar a ese proceso de planificación a ese nivel. El tema de los sistemas de información en seguridad alimentaria a nivel territorial, solo algunas de las medidas, y acá las metas programáticas. Al menos se espera que al menos 30% de los municipios, priorización 1, 2 y 3, que fueron una clasificación que ustedes vieron en el mapa, cuenten con inversiones en seguridad alimentaria y nutricional en su plan de inversión municipal, y obviamente acciones en su plan estratégico municipal, y al menos 16 mesas regionales funcionando. Un poco aquí lo que les mencionábamos con Ramón también, y es el hecho de que ahorita estamos trabajando con esta iniciativa del Eurosandel, porque para que 39 municipios inserten bajo esta metodología que está en proceso de construcción, inserten acciones de seguridad alimentaria y nutricional en la planificación. Entonces, un poco se refiere a esta meta programática. Luego el lineamiento 3, que tiene que ver con el tema de diseñar e implementar la estrategia de educación alimentaria, y aquí habla de un poco de acciones como diseñar un programa de educación no formal para la alimentación y nutrición, educación formal ampliado, el tema de fomento de actividad física y el rescate de la cultura alimentaria, por decir algunos aspectos, y acá una serie de metas programáticas para este periodo 2019-2023, que habla justamente de cobertura, de cuántas personas deberían tener acceso a educación no formal en seguridad alimentaria. Son programas que se tienen que manejar, y aquí es donde habla específicamente de esa estrategia que hay que diseñar. Tenemos metas, pero hay que diseñar cada uno de los programas o fortalecer los que ya están, como por ejemplo la currícula nacional básica, que ya se hizo un primer ejercicio, más no se logró la masificación del mismo por tema de presupuesto. El siguiente, que tiene que ver con el tema de cobertura de programas para mejorar el acceso a los ingresos, y entonces aquí tiene como medida es esa coordinación de todas estas políticas de protección social, de empleo, finanzas económicas, para poder armonizar y poder hacer esa implementación multisectorial que necesitamos para asegurar ese acceso a recursos, y que nuestra alimentación y por ende la nutrición y la seguridad alimentaria pues no esté vulnerada. Y aquí se habla un poco de 200,000 hogares, que parte un poco de lo que se está haciendo como de estos programas de gobierno, en el caso de este específico de todo lo que tiene que ver con el tema de bonos. Específicamente fue la meta que es importante mencionar, y recalco, las metas programáticas, muchas de las metas programáticas fueron los sectores que se comprometieron, según los presupuestos que en algún momento ellos tenían, y esta es una de las metas que ellos establecieron, hablar en base a temas de bonos, no tanto al resto de mecanismos de protección social, que sabemos que hay muchos, no solo es un tema de bonos, y para mí, a mi manera de ver, uno de los lineamientos que deben ser fuertemente sometidos a revisión, y sobre todo sus metas programáticas, es este tema de las metas que se establecieron para el lineamiento 4. Luego, compañeros, me ha llegado ahora, voy a dejar, no sé, Fanny, porque le tenía un planteamiento, porque lastimosamente entramos un poquito tarde, entonces yo tenía previsto poder terminar con todos los lineamientos para luego en la siguiente clase que tengo responsabilidad, tengo entendido, para el 25, hablar sobre el tema de gobernanza y el tema de gestión territorial, que un poco hemos abonado hoy. Entonces yo trataría de dejar esta presentación hasta la finalización de los lineamientos. Para el tema de gestión territorial, ya darle un abordaje mayor, aunque como ya lo he mencionado, pues así es un tema de construcción, pero sí darles algunos elementos. Entonces yo finalizaría mi presentación justamente con los lineamientos. No sé si hay algún problema con eso. No hay problema, doctora, solamente de que, bueno, el siguiente módulo, el doctor Joselino solicitó que él quería darlo. Entonces se modificó para el 8 de abril, hasta después de Semana Santa, ¿verdad? Él estaría... Ok, entonces pero estamos en línea porque sería él quien lo dé. Entonces, los insumos que en todo caso que él genere, yo le voy a dar algunos aportes para
para complementar un poco lo que estaba previsto, que yo estaba viendo que se estaba hablando de gestión territorial en este módulo, pero también se vuelve a hablar en la siguiente clase, entonces era como repetitivo, entonces digo yo, se aborda en una, se aborda en la otra, entonces no, con eso quedo tranquila porque entonces yo me enfoco ahorita en la política. Este lineamiento 5 justamente habla sobre impulsar el plan de acción por la nutrición, que como les dije, dentro del mismo plan de acción es un brazo que sale del plan de acción. Entonces, aquí habla, este lineamiento 5 tiene 5 grandes ejes. El primero que va hacia la gestión institucional para la nutrición y que tiene que ver con reforzar el papel de esa instancia de conducción de prestaciones de servicios en nutrición. Y aquí habla específicamente de la Secretaría de Salud. Esta primera medida específica de la Secretaría de Salud, que sabemos que después de que sufrió ¿cómo se llama? De que sufrió su transformación y se cambió toda la estructura, todos estos programas de promoción de la salud desaparecieron. La Secretaría quedó nada más como un ente rector y las acciones ya de operativización se dejaron a nivel de las regiones. Sin embargo, sentimos que con el pasar de los años, pues esto ha marcado una fuerte debilidad en aspectos justamente como el tema de nutrición. Entonces, por eso se marca esto como una medida a la que se le debe dar bastante relevancia. El Comité Nacional de Nutrición en el seno del COTISAN, que es la instancia de seguridad alimentaria técnica, se planteaba en algún momento la necesidad de una política, se cuenta con una política de nutrición que se hizo en el año 2001, 2004, no recuerdo el año, pero una política que igual fue declarativa, no tuvo su plan de acción y no tuvo su implementación ni su seguimiento como tal. Hay una política de seguridad alimentaria que la piensan justamente 2030, que es una sombría general en todo el marco de la SAN, pero existe ese instrumento que la Secretaría de Salud justamente plantea una necesidad de actualizar. Entonces aquí tenemos que hacer un análisis de hacia dónde debería ir ese abordaje, el apoyo a la implementación sectorial de los planes estratégicos institucionales y aquí lo mismo, la serie de metas establecidas desde este Comité Nacional de Nutrición, una instancia de conducción de la prestación de servicios de salud y nutrición dentro de la Dirección General de Redes Integradas de Servicios de Salud, que es justamente la reunión que voy ahorita para tocar estos 3 aspectos específicos, estas primeras 3 metas específicas, cómo están los avances en esto. 5 sectores que incorporan acciones de nutrición en sus planes estratégicos institucionales y planificación estratégica, planificación operativa, perdón. Este es muy importante, apenas ustedes saben que apenas la academia hace algunos años comenzó a formar licenciaturas en nutrición. Honduras era el único país en Centroamérica que no teníamos la carrera de nutrición. Ahora son 3 universidades que gracias a Dios ya la tienen. Y una de las grandes debilidades en todos estos programas de protección social y programas orientados a acciones económicas desde el punto de vista también de agricultura, en el caso de la Secretaría de Agricultura, una de las grandes debilidades es que no se cuenta con recursos específicos en nutrición para que pueda orientar o seguridad alimentaria eventualmente que pueda orientar justamente la planificación hacia ese gran horizonte de bienestar y desarrollo y de nutrición como tal. Entonces, esa es otra de las grandes metas y hay una serie de metas. El lineamiento 5, igual, el segundo eje que tiene que ver con esta ventana de oportunidad de los 1000 días que les mencioné y es la atención a población menor de 2 años, la menor de 5 años embarazadas y lactantes. Y aquí es eso, fortalecer las acciones de la ventana de los 1000 días como medida y su serie de metas. Metas que son meramente operativas, ya es el tema de lactancia materna, el tema de atención a embarazo en adolescentes, el tema de atención a las embarazadas, el tema de los establecimientos de salud con todo su paquete básico de intervenciones y de suplementación de micronutrientes, vacunación, las estrategias de AINC, que es la Estrategia Integral de Atención de la Niñez en la Comunidad, o la IEPI, por ejemplo, reforzar todo ese tipo de intervenciones que se desarrollan en el primer nivel de atención en función de dar respuesta al cuidado de esa primera ventana de días de vida. Luego, un tercer eje dentro de este plan, o lineamiento 5, que es el tema de vigilancia nutricional, reforzar las acciones de vigilancia nutricional, que este es un tema de dato. Al final,
nosotros no podemos hacer ningún tipo de intervención si no tenemos datos e información sobre el estado nutricional y las tendencias de crecimiento que tenemos en las poblaciones. Entonces, para poder tomar programaciones, políticas, planificación y estrategias que realmente respondan a la problemática que existan a los diferentes niveles. Entonces aquí la idea es poder contar con establecimientos de salud que puedan desarrollar acciones de vigilancia nutricional. La mayor parte de las acciones de vigilancia que se realizan son a través de los gestores descentralizados de salud. El tema de la gestión centralizada de los servicios de salud pues está un poco más atrasado en ese sentido por un tema de recursos, y la idea es poder fortalecer todas estas acciones. Honduras, ustedes saben que fue país líder. Honduras es el país que creó la estrategia de atención integral de la niñez en la comunidad. Fuimos líder en ese sentido y fuimos referente para otros países que tomaron nuestra estrategia como estrategia para las acciones en nutrición dentro de otros países. Lastimosamente, pues la situación está precaria en este sentido y pues se quiere fortalecer en ese sentido también. El lineamiento 5, bueno, la cuarta medida que tiene que ver con el tema de inocuidad de alimentos, y aquí lo que les mencionaba, el poder desarrollar normas, reglamentos que van orientados hacia la regulación de los productos procesados y ultraprocesados. Y por último, el tema de enfermedades no transmisibles dentro de este lineamiento 5, que es el plan de acción por la nutrición. Y aquí tiene que ver, hay dos instrumentos, hay un plan de sobrepeso y obesidad y hay un plan de enfermedades no transmisibles para la prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles. Y aquí tenemos dos factores asociados, el tema de sedentarismo y el tema de sobrepeso y obesidad, que tiene que ver mucho con la temática, y hay muchas acciones que están referidas en estos planes que se deben tomar en cuenta al momento de planificar acciones en seguridad alimentaria y nutricional. Al final se trata de eso, no crear una política de seguridad alimentaria sin tomar en cuenta los instrumentos que ya existen, porque entonces si no, ¿dónde están esos vínculos de articulación y de coordinación? No, al revés. Entonces es un tema de complementar las acciones y para eso están este tipo de instrumentos que ya existen. Para el lineamiento 6, ya saliendo del plan de nutrición, que es prácticamente todo ese lineamiento 5 que les acabo de mencionar con sus 5 ejes, se refuerza el tema del etiquetado frontal, de la regulación de la publicidad y de medidas de políticas fiscales para bebidas azucaradas y carbonatadas, que es a lo que se quiere llegar. Y un poco el tema de la regulación existe un reglamento para regular los alimentos procesados y ultraprocesados dentro de los centros educativos, pero al final el reglamento no se está cumpliendo. Se ha socializado ampliamente a través de la Secretaría de Salud, pero en realidad no se cumple, y hay mucha tela que cortar con ese reglamento. Y aquí pues lo que se quiere es ese tema hay una propuesta de ley para la regulación de la publicidad de alimentos procesados y ultraprocesados. Y ahorita que está en proceso la regulación de etiquetado frontal, es un proceso que está llevándose a cabo. El lineamiento 7, que tiene que ver con implementar sistemas agroalimentarios sostenibles, acá lo mismo, la serie de medidas que van alimentando ese lineamiento. Y aquí metas programáticas que fueron puestas justamente por la gente creo que esto fue en el marco de DICTA dentro de la Secretaría de Agricultura, que tienen un poco de acciones en agricultura familiar. Entonces ya actualmente hay 15,000 productores que están tipificados como agricultores familiares de autoconsumo de pequeña escala y que son atendidos justamente bajo programas agroalimentarios con apoyo de la cooperación internacional. Entonces estos 15,000 productores se dejan dentro de la política, 1,000 productores indígenas y afrodescendientes que son beneficiarios de estos programas, y así la serie de metas programáticas para este lineamiento 7. El 8, que tiene que ver con el programa de alimentación escolar, y aquí un poco de aumentar cobertura, el tema de fortalecer la gestión descentralizada y el tema que hablábamos sobre lo de las compras locales, poder fortalecer esos mecanismos para que al final esos agricultores pequeños que hablábamos al principio, pues sí puedan tener acceso a poder vender sus alimentos y que sus productos sean parte de los programas de alimentación escolar. Y el tema de promoción un poco de huertos, pero más con un tema de vitrinas de intercambio de conocimientos para la producción de alimentos saludables con prácticas agroecológicas. Es un tema que se quiere impulsar. Aquí las metas programáticas.
algunas de las metas programáticas. El 9 que tiene que ver con la promoción de resiliencia, gestión de riesgo, y aquí es una vinculación directa con el SINAGER para poder incluir la SAN dentro de los planes de gestión de riesgos. Recién el año pasado se aprobó el sistema de alerta temprana y hay un plan de gestión de riesgos en atención a sequía. O sea, aquí sí se está trabajando un poco bajo la normativa de lo que establece el SINAGER y la idea es pues que en algún momento los municipios cuenten con esos protocolos de atención a crisis alimentarias, por ejemplo, por decir un tema. Al final es un protocolo que a mi manera de ver es mucho más amplio. El tema de manejo integrado de cuencas, los municipios que están en categoría 1, 2 y 3 de los 182 municipios que les mencioné al principio, puedan contar con reservas de granos, contar con un fondo de emergencia para atender familias en fondos municipales, en caso exista crisis alimentaria, pues disponer de los fondos a ese nivel. Lineamiento 10, que tiene que ver con el tema de servicios básicos, lo mismo, dotación 100% de agua potable y la apertura de vías de comunicación que contribuyen a la mejora de los medios de vida e ingresos rurales. Y acá un poco el tema de agua potable, saneamiento básico, y el tema de capacitación para tratamiento de agua, que esta es una medida bien específica. Luego, el tema que hablábamos de alianza de público-privadas es un tema para propiciar innovación, como hablaba Jesús de las lajas de poder, que fue el que se enfocó en este lineamiento 11, es justamente eso, propiciar innovación para la SAN, entonces mover esas alianzas público-privadas en torno a temas de innovación en cualquiera de los ejes vinculados dentro de la SAN y crear ese fondo público-privado que movilice propuestas innovadoras contando con propuestas de academia, centros de investigación y otros. Y acá es la movilización de esos recursos justamente y al menos 50 municipios en seguridad alimentaria implementado proyectos de innovación. Aquí, para serles sincera, estamos súper atrasados. O sea, sí se ha avanzado en el tema de que dentro del Eurozone Occidente existe un resultado 5 que va orientado hacia innovación y se ha hecho bastante actividad ahí. Hubo concursos de innovación, yo creo que algunos de ustedes están al tanto y sí se ha avanzado, pero la idea es poder dejar que los municipios decidan y puedan establecer esa implementación de proyectos de innovación directamente y que no dependan más que todo de ONGs o iniciativas privadas que accesan a estos recursos. Pregunta final de sus municipios, de los compañeros que estamos aquí, ¿están en conocimiento ustedes si sus municipios actualmente tienen una política en seguridad alimentaria? Yo sé que muchos, por lo menos donde ha estado, yo soy de la fase del Presanca, pero donde ha estado Presanca, luego precisan y luego progresan, donde estuvo la intervención de este programa, pues sí hubo un trabajo bastante fuerte para trabajar sobre la planificación y se desarrollaron propuestas y políticas y otros programas también. Entonces yo quisiera saber si adicionalmente a la presencia de estas instancias, ustedes saben si sus municipios cuentan con una política de seguridad alimentaria. Adelante. Hola, buenos días. De nuevo. Buen día. Pues nosotros como tenemos un plan estratégico de desarrollo, entonces todos los temas se incluyen en el eje de desarrollo económico local, incluido en ese plan. Sí. Entonces lo ejecutamos en cada POA anual con presupuesto. Ok. ¿De qué municipio? ¿En qué municipio está? Puerto Cortés. Puerto Cortés otra vez, ok. Sí. Que ya tenga una política tangible. Esa es tarea, entonces. Hay muchas iniciativas y hay muchas políticas que quedaron a nivel de municipio como propuestas que no sabemos si se están implementando, e incluso a nivel de mancomunidades, como les mencioné. Entonces, es un poco de hacer el análisis. Como mencionaba, pues ya existe la normativa donde establece como un eje la seguridad alimentaria y ahora lo que toca, pues si no existe, pues empezar a hacer ese trabajo de incidencia, de identificación de actores que les ayuden a nivel municipal para poder convencer a autoridades locales bajo una normativa ya, porque al final es un tema de normativa también y de cumplimiento. Entonces, es un trabajo arduo el que toca ahora. Nosotros esperaríamos, pues, no es un tema de cumplimiento de metas, sino
tema de sueño de todos los que trabajamos en planificación, de poder contar no solo la política de seguridad alimentaria, sino que otro tipo de políticas que necesitan atención directa y que deben ser prioridad dentro de los municipios según sus necesidades. Al final, las necesidades de cada población son las que definen qué tipo de políticas públicas son las que nosotros necesitamos. El tema de seguridad alimentaria, pues es un tema vinculado a desarrollo directamente. Si no hay seguridad alimentaria, no hay desarrollo. Eso es una vinculación, es un círculo vicioso. Por tanto, debe verse como un fin último en la búsqueda del desarrollo local. Entonces, por tanto, sí se vuelve una política prioritaria cuando nosotros revisamos. Creo que ustedes lograron ver, no sé si con María Julia, no me recuerda, el marco conceptual de la seguridad alimentaria. Entonces, cuando ustedes ven cuáles son esas causas estructurales y cuando ven cuáles son esas causas básicas y subyacentes de la inseguridad alimentaria, uno se da cuenta de que toda la temática alrededor de los ejes sociales, del eje ambiental, del eje económico, está sí o sí vinculado a un tema de desarrollo y es un tema de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, es un trabajo bastante fuerte el que debemos hacer en ese sentido. Compañeros, de mi parte, pues es todo por hoy. Susan, disculpe una participación antes, ¿verdad? Porque esa pregunta es importantísima. Sí. Y Puerto Cortés manifiesta que dentro de su plan está ejecutando acciones en seguridad alimentaria. Sí. Nosotros hemos revisado varios planes de desarrollo municipal y hemos comparado, ¿verdad? Dentro, digamos, los 14 ejes temáticos, que hay uno de seguridad alimentaria, pero hay otros temas como de economía, como de tierra, como de salud y nutrición, como el tema de agua y saneamiento, que en todos ellos hay acciones palpables del tema de seguridad alimentaria. Usted lo acaba de decir ahorita bien clarito, la seguridad alimentaria debe ser el pilar, ¿verdad? Para el desarrollo en el municipio. Y en el cual, pues, un PDM prácticamente debería de contener en su mayoría, ya sea proyectos de infraestructura, proyectos sociales, proyectos productivos, proyectos estratégicos o sectoriales, el tema de seguridad alimentaria. Entonces, esa pregunta es esencial. Entonces, por eso yo les decía, yo sé que en el caso de la voluntad política debe de existir eso, pero como marco político a nivel local, existe, ¿cierto?, la PIESAN, y aunque hubieron Presanca, aunque hubieron otros programas que se implementaron anteriormente, tal vez un compromiso fue elaborar o tener una política, pero no darle ese cumplimiento o acompañamiento. Y es una cuestión que independientemente, ahorita estamos en un proceso de elección primaria, vamos a un proceso de elección general, posiblemente el próximo año haya continuismo con algún alcalde o haya algún cambio con algún alcalde, pero la política no debe de cambiar. La política debe ser permanente y sostenible, independientemente de cualquier gobierno que llegue. Y darle seguimiento a la ejecución de todos estos procesos. Totalmente, y es potestad y responsabilidad del Estado poder dar todas esas herramientas, desde marcos normativos hasta las herramientas operativas, para que todos estos instrumentos como políticas puedan ser diseñados e implementados a todo nivel. Entonces es una gran responsabilidad, es el Estado sí o sí quien debe dar todas las herramientas. Puede haber apoyo externo, por supuesto, de asistencia técnica, cómo desarrollar los procesos, y en caso no se tenga experiencia en los países para desarrollo de algún proceso y apoyo de algún cooperante, pero es meramente responsabilidad del Estado y potestad el poder desarrollar dar todos estos instrumentos de planificación. Compañeros, yo con esto me quedo el día de hoy. Voy a cargar una serie de documentos en la plataforma entre hoy y mañana y no, pues cualquier consulta que necesiten, si necesiten que ahonde más ya cara a cara con alguno de ustedes, pues entonces me lo hacen saber y establecemos espacios de interconsulta de esa manera. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Lastimosamente, pues no los puedo ver presencialmente, que es lo bonito, esa interacción presencial con los estudiantes, con compañeros. Pero pues ni modo, la pandemia nos obliga a esto. Muchos éxitos en el diplomado, sepan aprovechar recursos que tienen disponibles ahí ustedes poco a poco, a pesar de que no se están viendo vis a vis, pero
pero es importante que tengan estos intercambios entre ustedes para que conozcan, de repente aprovechar la experiencia de algún otro compañero sobre este tema de la base de la planificación y la gestión en seguridad alimentaria. Tienen un excelente equipo de facilitadores y sepan aprovecharlos, exprimirlos, como les digo yo siempre, y con miras hacia eso. Siempre piensen no en un tema de desarrollo personal, de formación personal, sino en cómo ustedes van a ir a aplicar a sus municipios, mancomunidades o espacios, ya sea de organizaciones como ONG, donde ustedes estén establecidos, y poder aplicar lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy. De mi parte, pues agradecerles y esperar volverlos a ver en algún momento, Dios quiera. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora Susan, por todo este aprendizaje. Sin duda, los chicos, pues, es un tema, ¿verdad? Que definitivamente tendríamos todo el día para hablarlo, sí, pero sí. sin duda, yo sé que les ayuda mucho en la parte formativa a estos nuevos estudiantes de este diplomado Diplosan 2021. Muchas gracias por su disponibilidad. Las puertas del Diplosan quedan abiertas para usted también, doctora, pues para una posible, si hay algo que reforzar o algo, pues muy agradecida, ¿verdad? Por parte del equipo académico. Gracias, Fanny. No, cualquier cosa si necesitan refuerzo. Esta presentación generalmente a mí me lleva 3 horas hacerla, porque es un tema de análisis y reflexión y que en este momento no se pudo hacer porque era bien reducido el tiempo, pero si ustedes así lo solicitan, si los estudiantes así lo solicitan, se puede buscar un espacio para reforzar algunos aspectos y ustedes me avisan y yo estoy haré la disponibilidad. Muchas gracias, doctora. De concertar. Muchas gracias y hasta luego para todos y 1000 éxitos. Les deseo lo mejor de lo mejor a cada uno de los estudiantes. Y ánimos, ánimos, porque estos diplomados son intensos, pero lo que les queda a ustedes después de aprendizaje, eso no tiene precio. Eso se lo garantizo. Entonces, que sean bien aprovechados y sobre todo la devolución de lo que ustedes aprendieron, no quedarse con lo que ustedes están aprendiendo para ustedes mismos ni para llenar una hoja de vida, sino que devolver todo ese conocimiento a sus espacios territoriales. Hasta luego.